Nos encontramos en el despacho de don Vidal González Sánchez, archivero de la Catedral de Málaga. Pim Rockfield, en su intento de realizar este documental lo más importante posible debido a la larga historia que, según creemos, posee nuestro rincón querido Churriana, ha aceptado la amable invitación del archivero mayor don Vidal González Sánchez para introducirnos con sus cámaras concretamente en el archivo diocesano de la Catedral malagueña. Don Vidal nos irá desglosando muchos de los libros y legajos que a través de este documental y en este reportaje que en nuestra charla con él vamos a tener, irán apareciendo. Con tal motivo, queremos agradecer a don Vidal González Sánchez la gentileza que ha tenido para que nuestras cámaras puedan entrar y poder plasmar, en la medida de sus posibilidades, los ricos fondos que en este archivo tan importante malagueño existe en la catedral. Don Vidal González Sánchez es investigador, historiador, escritor, entre otras cosas. Él nos va a hablar del porqué de estos libros en la catedral, a la fecha que pertenece, los datos que hay escritos en él, en fin, de una serie de cosas interesantísimas para nosotros sobre el acontecer churrianero en una parte de su vida. Vidal, una vez más las gracias por tu buena acogida y estos son tus micrófonos. Gracias, Cristóbal. Me acabas de preguntar varias preguntas a las que yo quisiera contestarte con la mayor precisión posible y con el mayor rigor. En primer lugar, quieres saber el por qué unos libros parroquiales de la villa de Churriana se hallan ubicados en el archivo de la catedral, no en el archivo de la catedral, sino en la catedral dentro del archivo diocesano, porque allí hay dos archivos, el catedralicio con documentación de la catedral y el diocesano con documentación de las parroquias. En el diocesano están los libros de Churriana, junto con los de otras parroquias del obispado. ¿Por qué están allí? Pues evidentemente que los libros de cada parroquia son propios de esa parroquia. La parroquia es una entidad jurídica que tiene posesión sobre sus enseres y sus libros. Pero mediante un acuerdo del Estado español con la Comisión, con la Conferencia Episcopal Española y concretamente mediante otro acuerdo de la Junta de Andalucía con el Episcopado andaluz, los libros de las parroquias deben integrarse para su mejor conservación y más fácil consulta en los archivos históricos diocesanos. Por eso los libros de todas las parroquias del Obispado de Málaga, allí donde hay libros, porque muchas de ellas perecieron por diversas circunstancias, están todos ubicados e integrados en el archivo diocesano, que está situado en la catedral. ¿De cuándo datan estos libros, concretamente de Churriana? Pues mira, como hemos hablado ya otras veces tú y yo, y sabes perfectamente, Churriana comenzó a ser parroquia bastante avanzado el siglo XVI, porque al principio estaba junto con la parroquia de Laurín de la Torre. Laurín de la Torre es en este sentido más antiguo que Churriana en cuanto a la fundación de la parroquia. Se fundó en el siglo XVI. Pero Churriana era un anejo, era una alquería servidera y servida por el párroco, por el cura que había, los beneficiados que habían a Laurín. A partir del final del siglo XVI se erige como parroquia churriana y ya comienza a tener libros parroquiales. Pero no están todos los libros parroquiales de Churriana. ¿Por qué? Porque los del siglo XVI, a partir de 1500 aproximadamente, estaban juntos con los libros de la parroquia de Alaurín. Libros que desgraciadamente perecieron en el periodo triste de la historia de España que va desde el 11 de mayo de 1931 hasta los días aciagos de 1936. Ahí perecieron todos. De Alaurín no se conserva de entonces ni un solo libro, y con ellos perecieron las anotaciones que había de la parroquia aneja de Churriana. En Churriana los libros parroquiales, los libros sacramentales, que así se llaman, comienzan el primer libro de bautismos en el año 1759 a 1767, que es el primer libro. El segundo libro de bautismos va de 1767 a 1775.
y así el tercero, el cuarto y el quinto, que va desde 1789 hasta 1793. Siguen los bautismos hasta el libro 21, que abarca hasta el año 1877. Los bautismos y los libros siguientes a este, es decir, el libro 22, ya está en la parroquia de Churriana, porque en las parroquias han quedado los libros del último siglo, vamos, del siglo corriente, porque son los libros usuales de donde se piden normalmente las partidas para múltiples menesteres. Por eso los libros del último, de lo que va de este siglo, están cada uno en su parroquia. Pero esos son los libros de bautismos que hay de Churriana en el Archivo Diocesano Histórico, desde el año, hemos dicho, 1759 hasta 1877. ¿Qué contenido tienen? Pues ya hemos dicho, son libros sacramentales y están hechos con el fin de que conste en la parroquia que este fiel cristiano de Churriana o de Alaurín o de Cártamo o de donde sea ha recibido unos sacramentos: el bautismo, que es el primero de los sacramentos que debe recibir un cristiano, pues el matrimonio, la defunción, donde quedan anotados también los difuntos cristianos que han ido falleciendo en cada parroquia. Y todos estos libros se llaman los libros sacramentales, mandados por el Concilio de Trento. En la última sesión del Concilio de Trento, en el año 1564, se manda que en todas las parroquias se lleven libros, por lo menos de bautizados y de matrimonios también. Después, juntamente, los de difuntos, que era también un libro muy importante. Sin embargo, en España, y concretamente en las parroquias de Churriana y en Alaurín, había libros anteriores al Concilio de Trento, porque en España los libros sacramentales se llevaron bastante antes del Concilio de Trento. En eso llevamos la iniciativa y en eso España jugó un partido muy importante en el Concilio de Trento, porque impuso su criterio, o por lo menos manifestó su criterio conveniente, de establecer y fundar y abrir libros sacramentales en cada parroquia del orden cristiano del mundo entero. Hemos dicho ya de los bautismos. Hay libros también de matrimonios que en Churriana arrancan desde el año 1759 hasta el año 1898, que está en el archivo. Los siguientes a ese, que es el libro que va hasta el 1898, es el libro noveno. Pues el libro 10 de matrimonios ya está aquí en la parroquia. Se puede consultar aquí en la parroquia. Ahí están recogidos en estos libros todos los matrimonios que ha habido en la villa de Churriana, con todas sus anotaciones, con dispensas de parentesco, dispensas de afinidad, de consanguinidad, de lo que sea, que son cosas muy interesantes y a veces nos dan datos muy bonitos sobre las familias de Churriana. Después de los libros de matrimonios vienen los libros de difuntos, las defunciones o los sepelios, que también se llaman. Hay en Churriana libros abiertos de difuntos, de defunciones, desde el año también 1859. Fíjate que todos son en el mismo año. Los bautismos en el 59, los matrimonios en el 59, las defunciones en el 59, porque los anteriores, como te he indicado antes, perecieron en alguna circunstancia. Probablemente, según he visto en alguna puntuación, en algún apunte de algún párroco de Churriana, perecieron en la guerra, en la invasión napoleónica, en la invasión francesa, hacia el año 1810. Los franceses ya causaron estragos en los libros parroquiales. Es más, en algunos de ellos, por ejemplo, un libro de Gaucín, ha escrito al lapicero en una de las guardas de un libro de difuntos una amenaza terrible de un oficial francés contra el párroco de Gaucín, porque los curas párrocos de los pueblos alentaban a la población a resistir y a luchar y a oponerse a los franceses. Y ellos, en represalia, destruyeron, desvalijaron, robaron, saquearon y se llevaron muchísimas alhajas de las iglesias, y además se vengaron con los libros sacramentales, quemándoles y haciendo con ellos infinidad de diabluras. Aquí perecieron probablemente en la invasión napoleónica. Los libros de funciones, por tanto, hemos dicho que arrancan de 1759 y terminan en el año 1872. Hay libros de defunciones de adultos y de párvulos. Iban separados los párvulos de los adultos porque los libros, las defunciones de los párvulos eran numerosísimas. Ya todos recordamos todavía de nuestra niñez como en los veranos
morían niños a montones. Por lo tanto, libros de párvulos hay muy voluminosos, porque era un porcentaje enorme de los niños que fallecían sin alcanzar la mayoría de edad. Con respecto a los libros de difuntos, me acuerdo ahora de una anécdota y de un detalle muy interesante del cual hemos hablado ya nosotros, Cristóbal. Y es que en el año 1841 hay una anotación famosísima con respecto a las defunciones en Churriana, que es la siguiente. Todos hemos oído hablar con muchísima frecuencia, y una persona medianamente oculta lo sabe, que existió un personaje llamado Fernando de Lesseps, que fue un famoso ingeniero que diseñó y construyó el canal de Suez y el canal de Panamá, una obra de ingeniería de las más famosas del mundo en todos los tiempos. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero muy pocas personas saben que el ingeniero Fernando de Lesseps fue vecino de Málaga, vecino de Churriana, donde tenía posesiones él y su familia. Pues bien, en el año 1841, Fernando de Lesseps era cónsul de Francia residente en Churriana. La finca que esta familia y Fernando de Lesseps poseía en Churriana iba a ser enajenada, iba a ser vendida. Creo que era la finca llamada Coliché. Exactamente no sé, pero creo que es esa finca. En alguna parte consta y tengo que volverlo a mirar para cerciorarme de que ciertamente era esa finca, la finca de Coliché. Era de estos señores. En esa finca tenían un oratorio. En el año 1823 había muerto la abuela y algún familiar más de Fernando de Lesseps. Como en 1841 iban a vender esa finca, Fernando de Lesseps tenía enterrados en el oratorio de esa finca familiar a todos estos antepasados suyos. Había un panteón familiar en esa finca, en la capilla, en el oratorio. Como van a vender la finca, quieren exhumar los restos de sus difuntos y pasarlos a otro lugar. Concretamente los llevaron a la iglesia del Sagrario, a la bóveda, a la crípta de la iglesia del Sagrario de Málaga. Y entonces Fernando de Lesseps hace una instancia, primero al alcalde de Málaga y después al provisor del obispado, para que le dejen exhumar esos restos y trasladarles y ser enterrados en la iglesia del Sagrario. Se efectuó, por tanto, dicha exhumación, pasó el tiempo, Fernando de Lesseps marchó y después construyó los canales y obtuvo esa fama universal que le distingue. Y distingue también a Churriana, que albergó a un personaje tan excepcional de renombre universal. Tenemos también entre los libros sacramentales y parroquiales de Churriana otros libros muy interesantes que no son sacramentales, sino que son, por ejemplo, la famosísima Cofradía del Rosario, que existió en Churriana. Tenía y tiene sus constituciones, libros de cuentas, libros de cabildos, libros de reuniones y de acuerdos, a partir del año 1726. Es un libro muy sabroso, porque repasando sus páginas se ven los nombres de las personas que fundaron la cofradía, el párroco, los cabildos que celebraban, las conclusiones a las que llegaban, los acuerdos que tomaban. Por él se ve cómo la vida cristiana de Churriana era una vida muy notable y muy invadía todo el ámbito del pueblo. Era muy interesante. Todo el mundo participaba. Hay también libros de constituciones, es decir, reglamentos, normas, cabildos, cuentas, de otra cofradía importantísima que existía en Churriana, a la cual pertenecía todo el mundo, como en los demás pueblos del obispado, que era la cofradía de las benditas ánimas. Era una cofradía también muy interesante, con una vida muy próspera y con una actividad muy grande, porque su actividad se extendía durante la vida de los cofrades, de los hermanos, pero después de la muerte también, para obtener limosnas con que sufragar los sufragios, las misas, las devociones en favor de las benditas almas del purgatorio. Hay libros también de inventarios, muy curiosos, porque los libros de inventarios parroquiales nos dicen las imágenes que había en Churriana, los retablos, las pinturas, los cálices, la custodia, los misales, los ornamentos litúrgicos, siempre bonitos, siempre preciosos, con que se celebraba la misa dignamente,
y con esplendor que realmente gustaba a los que participaban en ella. Libros muy interesantes que nos dicen sencillamente la historia de Churriana, sus gentes, el entusiasmo de sus feligreses por su parroquia, que tenían muy bien dotada de todo lo necesario y conveniente y útil para una vida cristiana y para un culto digno a Dios nuestro Señor. Cuentas de fábrica que nos van narrando pues la adquisición, por ejemplo, de campanas, fundición de campanas. Hay una nota muy bonita en uno de los libros de fábrica con un párroco llamado don Dionisio Gutiérrez, que estuvo en Churriana muchísimos años y debió ser un párroco muy bueno. Y dice él en una nota, dice, el día tantos de tal mes de 1870 y tantos creo que es, dice, hoy se ha colocado una campana recién fundida, dice, gracias a que yo me ingenié para pedir la limosna y el dinero necesario para fundir esa campana a la casa Heredia, a los famosos Heredia de Málaga. Le ponen esa nota muy curiosa este hombre, y así hay muchos datos en los libros de cuentas de fábrica de todas las reformas y reparos que se hicieron en el templo parroquial. Hay otros libros muy interesantes que son los padrones parroquiales, que datan también desde los años 1769 hasta finales del siglo XIX. En esos libros de padrones van diciendo los párrocos casa por casa todos los feligreses que tiene la parroquia de Churriana, cuántos miembros tiene la familia, qué número es de la calle tal, y ahí se mienta pues, la calle Monsabe, la calle del Toril, la calle de Torremolinos, la calle Ancha, la calle Mayor, la plaza de la iglesia, y sobre todo nos va dando puntual referencia a los caseríos y alquerías que había por todos los pagos del término de Churriana. Nos habla, por ejemplo, de los cortijos, y allí nos mienta el cortijo de Inca, el cortijo del Moro, famosísimo, el cortijo de Mazas, como no, el cortijo de Rojas. Va diciéndonos los cortijos que hay por todos los pagos de Churriana, e incluso los molinos, los famosísimos molinos que había en Churriana, el molino del Rosario, el molino Alto, el molino, no recuerdo, pero Linares. Sí, muchísimos nombres muy interesantes. O el molino del Moro, el molino del Moro también, el padrón justamente de ese año o de estos años que Torremolinos pertenecía a Churriana. Pero es que además se repiten todos esos molinos en los distintos padrones, porque los párrocos tenían obligación de hacer padrón parroquial todos los años, por la Pascua. Después de Pascua Florida, tenían obligación de hacerlo para recontar cuántos feligreses habían cumplido con la obligación de cumplir con Pascua y quiénes no, para avisarles, reconvenirles cariñosamente para que cumpliesen con un mandamiento de la Iglesia. Por eso era obligación de los párrocos, y todos los años se repite. Por eso se ve muy bien la variación del pueblo de un año a otro, porque va descontando, claro, los que han muerto, y va también añadiendo los que han nacido, o los que han marchado del pueblo a vivir a otro lugar, o los que han venido de otros lugares a vivir a Churriana. Las variaciones que hay en el alza o baja de la población se van registrando perfectamente. Muchas más cosas podríamos decir. También hemos grabado con nuestras cámaras un libro muy interesante sobre los repartos que tú nos dejaste. Ya los has visto estos libros en varias ocasiones, amigo Cristóbal, que son los libros interesantísimos. Son los libros llamados de los repartimientos, o mejor dicho, de la reforma de los repartimientos. Libros que tengo yo estudiados en mi libro publicado, que tú conoces muy bien, que es mi tesis doctoral, sobre la historia de Málaga en el tiempo de la Reconquista por los Reyes Católicos. Estos libros de los repartimientos, como ya hemos dicho otras veces, son libros donde se recogen los repartos de tierras y casas que hacen los reyes a todos los que vienen a vivir en Málaga o en sus alrededores, concretamente en Churriana, o también a las personas que han participado en la guerra, aunque no se queden a vivir en Málaga. Han participado, merecen su recompensa y los reyes se lo dan. Son los famosísimos libros de los repartimientos que habéis visto en el archivo. Estos libros pertenecen al archivo catedralicio, no al archivo diocesano. Allí, en esos libros, figura Churriana. Son libros que datan del año 1488 en adelante, hasta el 1497, que termina la reforma de los repartimientos. En esos libros sale el nombre de Churriana, si te digo que unas 200 veces, quizá me quede corto, con su propia grafía, Churriana. Dicen la alquería de Churriana, lo llaman la alquería.
no cortijo, sino alquería. Churriana era una población pequeñita, era una alquería, pero era Churriana y ya era parroquia también, como te he dicho antes, a final del siglo XVI. Sale por muchos motivos, porque las mejores tierras que se dieron en los repartimientos radicaban en Churriana, en el valle de Churriana, en el valle de Santa María y en otro valle que llamaban el Valle de Cámara, la tierra de Cámara, que no sé exactamente dónde estaba, no estaba aquí cerca. El Valle de Santa María sí, el Valle de Santa María creo que es un valle que hay entre Alhaurín y Churriana, un valle muy rico. Pues ahí y en Churriana, en lo que es propiamente Churriana, y concretamente donde hoy son las pistas del aeropuerto, estaban las mejores tierras que asistieron a los personajes más importantes. En esos repartimientos está, por ejemplo, cómo se reparte lo que hoy día es la finca del Retiro, a una persona muy importante que fue el primer obispo de Málaga, don Pedro de Toledo. Mucha gente cree que ese retiro parte desde el dominico Fray Alonso de Santo Tomás. Pues no, anteriormente hay un obispo que es don Pedro de Toledo y era suya, lo rigió por repartimiento, porque era limosnero mayor de los Reyes Católicos y obispo de Málaga, y como tal vecino de Málaga y obispo le corresponden unos repartimientos y le correspondió eso. Después sufrió muchas mejoras y muchas vicisitudes hasta llegar a Fray Alonso de Santo Tomás, con el cual adquiere un esplendor inusitado que todavía llegó a nosotros con los jardines y las edificaciones de esa época. ¿Y qué más te voy a decir? Que sería interesante el seguir todos estos libros punto por punto y ver los pagos que nos describen, las limitaciones que hacen de las fincas, los arroyos con agua de que nos hablan, con corrientes de agua continua, no como ahora que ya están los arroyos y los cauces secos. Entonces había un agua continua que movía los molinos continuamente. Había sus presas, pero había agua de continuo, no se suspendía. Los molinos Vidal, yo creo que estaban asentados estratégicamente donde el agua le iba llegando por sus pies. Uno debajo de otro, justamente, y estaban escalonados. Un ahorro total de energía producido por el movimiento del agua. El mismo agua podía moler varias ruedas porque estaban escalonados, la mayor parte de ellos, desde luego, muy interesante. Y todas estas aguas iban a parar a nuestro entrañable Guadalhorce. El Guadalhorce ya la recibía después de haber cumplido una misión muy importante y que curiosamente mantiene su nombre árabe. Guadalhorce, como todos los ríos son de Andalucía, hay muchos que no son de Andalucía. El Gua siempre es notable, es distintivo de nombre árabe, por supuesto. Bueno, pues no se me ocurren más cosas de momento, sino que esto valga para estimular a todos los habitantes de Churriana, primero a querer a su pueblo, a conocer su historia, para así respetar al pueblo y engrandecerle, y limpiarle, y restaurarle, porque es una auténtica joya. Protegerle, mimarle. Por una auténtica joya, como tú dijiste en su día, frase que ya se ha abierto paso y se ha hecho célebre en toda Andalucía. Pues nada más, amigo Cristóbal. Pues, gracias, don Vidal González Sánchez, por la buena acogida que siempre nos dispensa y el habernos permitido que hayamos entrado con nuestras cámaras en este lugar tan entrañable y querido como son los archivos de la Catedral de Málaga, y de sus ricos fondos, concretamente del archivo diocesano, hemos podido extraer, con tu permiso, una serie de documentos y libros que han quedado plasmados en nuestro caminar viajero realizando este documental de un rincón tan querido para nosotros, en el cual nacimos unos y otros viven porque lo eligieron libremente, como tú y tu mujer, desde hace mucho tiempo en él.